Nada. Bueno, ¿ya me escuchas, Ricardo? Ricardo, ¿ya me escuchas ahora sí? Ya, profe, ya se escucha. Bien, ya estás. Sí que bueno, cuando no me escuches o no me escuchen, díganme. Te comentaba que pues ya inicié clases, ya tus compañeros se irán incorporando y vamos a ver hoy el concepto de qué es una trave, cómo funciona y vamos a empezar a hacer el cálculo. Vamos a ver también a la vez cómo se cuantifican, cómo se calculan y todo ese tipo de elementos generales. Es lo que estaremos viendo el día de hoy con el tema de traves. Y una trave en su definición y para qué sirve y cómo funciona. Y si gustas, márcale a tus compañeros para ver si van a ingresar. Mientras yo por aquí estoy para iniciar.
Dije, pues igual y se van a ir a ver el fútbol, no sabría decirles. Puede ser, todo depende de cómo esté el clima mundialista. Bienvenidos muchachos. Traves, características, tipos, formas, cómo definir, cómo conceptualizar y comienzo de precálculo y diseño de traves. Voy a proyectarles un pequeño video. Si hay alguien en plataforma que se quiere integrar y podemos irlo integrando paulatinamente, por favor. Y comienzo a proyectar. De varios elementos de estructura tales como losas, vigas. Claramente los edificios están compuestos de varios elementos de estructura tales como losas, vigas, columnas y bases. Cada uno de estos miembros estructurales juega cierto papel en una estructura. Pues bien, en este video vamos a presentarte varios aspectos de estos miembros estructurales, por ejemplo, su función, los tipos de cargas que se imponen y el mecanismo de transferencia de carga a otro, para que sepas que es una losa, una viga, columna y una zapata en la construcción. Si le pudieras avisar, por favor, Beto. ¿Sabes por qué? Porque tiene que salir, te va a salir de la casa, como hace a las 4, para que si pudieras, va a ser un poquito antes. Va a salir, no sé. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Desarrollo y estos planos constructivos donde hablamos de construcción, arquitectura y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hablar de los elementos. Estaba en el intro, donde primero pues vamos a empezar por la losa, que es un elemento estructural importante que se construye para crear superficies por lo general planas y útiles como lo que son los pisos y techos. Además, es un componente estructural horizontal con superficies superiores e inferiores paralelas o cercanas, paralelas. Entender más, comúnmente las losas son soportadas por vigas, columnas de concreto acero, paredes o el suelo, y la profundidad de un piso de una losa de concreto es muy pequeña en comparación con su envergadura. Ahora, los tipos de cargas de una losa, los tipos de cargas que una carga muerta, todo eso, pues vamos a irlo analizando poco a poco. Y es que el mecanismo de transferencia de cargas de las losas, pues esta transferencia de la losa se produce en las vigas de una manera o de dos maneras, y el sistema se da cuenta y complementa con las dimensiones geométricas de la losa. Y es que las losas pueden ser soportadas solo por columnas, o en este caso, pues prácticamente será una acción bidireccional, la relación del lado largo o lado corto. Por eso les digo muchas veces que no es importante cuántos metros cuadrados de losa hay, sino cuál es el lado corto y el lado largo. Y se considera una losa prácticamente de dos vías. Si el lado más largo tiene un lado más corto o mayor que 2, se le considera una losa de una vía. El mecanismo de transferencia de carga de la losa de piso a elementos de soporte para la losa de una vía y la losa de dos vías, se los voy a mostrar. Aquí vemos prácticamente cómo están los muros, y aunque está, pues es un chorizo prácticamente esta losa, por eso muchas veces les digo que cuando me den o me pidan metros cuadrados, esto no aplica mucho. Lo rojo, pues si se fijan, es prácticamente, digamos que es una losa de 2 metros por 5. Estos son 10 metros. No es lo mismo a que tuvieras un sistema de losas no tan con claros tan cortos. Entonces es importante que lo veas así, o hasta de 50 por 2 metros. No es lo mismo, ¿no? Que tienes una losa de 50 por 2 metros, pero tienes 100 metros, a que si la tienes de 10 por 10. Ahí tendrías que meter vigas mucho más anchas, más grandes, a que si tienes 2 metros por 50 metros. Te decía que si me pudieras dar una chasca, bueno, recollir residuos más. Es importante, vean cómo la carga prácticamente la mitad de la losa se va hacia un lado y la otra mitad se va hacia esta viga. Hacia acá, el amarillo, vamos a poner aquí de amarillo, y esto para el otro lado. Ahora, si ya están más anchas las losas, pues vean esto cómo se distribuye. Prácticamente se hace una especie como de triángulos y de trapecios.
y aquí esto va, esta viga de aquí está roja, esta parte Sí, y así se van dividiendo. Ese es como se distribuyen en las vigas. Pero ahora, ¿qué pasa? Entonces, Cuando tenemos simplemente que es parte de la misma manera, pero si no hubiera el sistema de losa plana que va a ser feliz. terremotos que eso muchas partes porque no es muy bueno, pues esta área triangular va, esta le toca a esta amarilla le toca a esta columna, esta verde pues a esta columna y así sucesivamente, mientras que también por ejemplo tenemos columnas y estas tienen vigas, pues así se van repartiendo las cargas. Ahora, ¿qué son las vigas neutrales? La viga es un elemento estructural horizontal que soporta cargas verticales, o sea, que van cayendo, y de fuerzas de corte, así como momentos de flexión. Las cargas aplicadas a la viga dan como resultado fuerzas de reacción en los puntos de soporte de la viga, y el efecto total de todas las fuerzas que actúan sobre la viga es producir fuerzas de cizallamiento y un movimiento de flexión dentro de la viga, que a su vez inducen tensiones internas, deformaciones y desviaciones de la viga, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a checar? ¿No? Pues el precio, algo que debes de checar pues son los tipos de cargas en las vigas, el precio propio de la viga, la carga muerta, que incluye la carga puntual, por ejemplo, una columna, una viga, carga distribuida, por ejemplo, la colocación de losas en una viga, las cargas vivas que ya hemos platicado, las cargas torsionales, los mecanismos de transferencia en cargas vivas y cómo se transfieren las cargas impuestas a lo largo de su longitud en puntos finales donde las cargas se transfieren a columnas o cualquier otro tipo de soporte. Y bueno, pues aquí tenemos una ilustración muy sencilla, prácticamente tenemos la losa y obviamente en base a lo que vimos de las figuras anteriores, pues vean cómo esta se va yendo la carga hacia las columnas, se reparte a la mitad y cómo esta las va repartiendo hacia los lados. Luego, obviamente, la columna, pues ya de forma puntual las avienta hacia lo que son las zapatas o footings en inglés, ¿no? En caso de que no sepan, pues bueno, aquí está para que su lección: slab, losa, beam, viga o trave, column, pues todo el mundo va a saber, footings son zapatas, ¿no? Bueno, ahora hablemos de columnas. Es que la columna es un miembro estructural vertical que lleva todas las cargas, principalmente en compresión, y se supone que es el miembro estructural más importante de un edificio, porque la seguridad de un edificio descarga en la resistencia de la columna. Esto se debe porque se cree que la falla de la columna causaría un colapso mucho mayor y progresivo en los edificios, mientras que tal evento no ocurriría mientras que otros miembros fallen. ¿A qué me refiero? Si tú tomas una columna, se va a tomar. Entonces es importante eso, ¿no? Ahora, las columnas transfieren cargas verticales de un techo, un piso o losa de techo o de una viga a un piso o cimiento, y también llevan momentos de flexión sobre uno o ambos ejes de sección transversal. Por eso es importante revisar todos estos detalles. En cuanto a los tipos de cargas en columnas, pues bueno, encontramos que lo que va a estar cargando es el peso propio de la columna, que se multiplica por el peso que existe, el peso propio de las vigas por metro corriente, las cargas de muros por metro corriente, la carga total de la losa, y eso incluye las cargas muertas, las cargas vivas, el peso propio, el mecanismo de transferencia de cargas en columna, pues también, dado que las columnas están soportadas por cimientos, valga la redundancia, la carga reubica todos los componentes a las columnas y luego se transferirá desde la columna a través de sus cuellos adyacentes a la zapata, prácticamente de una manera vertical y axial, ¿no? Además, las columnas transfieren cargas laterales a los cimientos también cuando dichas cargas se imponen. Por último, transfieren momentos y cizallas también a la zapata. Ahora, es muy importante aclarar la diferencia entre columnas y castillos, la de traves y vigas con la de cadenas. Lo que son las columnas y vigas o traves van aislados, son elementos aislados que prácticamente trabajan solos, mientras que las cadenas y los castillos van adorazados a un muro, son para reforzar el muro. Entonces es importante que se tenga esta distinción. Una columna siempre va aislada, la trave normalmente va a venir a una losa, pero no tiene muro abajo. Entonces sí, es importante hacer esta distinción, y lo hago porque muchas de mis obras, donde han visto videos de mis obras, me comentan que por qué uso Armex, y es por eso. El ingeniero así las calcula.
Una de las cosas importantes es que los árboles se hicieron para trabajar con cadenas y con castillos, no con columnas ni con traves. Eso es algo muy importante que deben de notar cuando estén haciendo la estructuración. Ahora, veamos las zapatas, y es que estas son elementos estructurales que transmiten la carga de una superestructura completa al suelo subyacente debajo de la estructura. Las zapatas tienen que estar diseñadas para transmitir estas cargas al suelo sin exceder su capacidad de carga segura del suelo, no de la zapata. Por lo tanto, evitar el asentamiento excesivo de la estructura hasta un límite tolerable para maximizar el asentamiento diferencial y evitar los deslizamientos y vuelcos. A mayor área de la zapata, mucho más segura, pero también es importante la capacidad de carga del suelo. Y bueno, en cuanto a las zapatas, pues existen tipos de cargas en zapatas como son el peso muerto, el peso propio, todos los elementos de la estructura, que son lo que van a estar cargando las cargas supuestas como acabados, divisiones, trabajos en bloque, servicios, las cargas vivas, las cargas de impacto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuando es el mecanismo de transferencia. Miren, muchachos, lo que está haciendo ese albañil es un error. Es un error que esté vibrando con el mismo castillo, con el mismo Armex. Sí, es un error. Muchos más seguros. Gaby, ¿dónde andas? Mándame. Ese mero, sí. Hay muchos coches estacionados. Y voy para allá ahorita. Aguanta más de la. Sale. Los dejo con el video, muchachos. Ahorita regreso a 2 minutos. De carga de zapata, el suelo es el soporte de la raíz de la zapata. Todas las fuerzas que entren en contacto con las zapatas serán transferidas al suelo. Este suelo soportará estas cargas por el aspecto conocido como capacidad de carga, que cambia de un suelo a otro, y es el factor clave para estimar el diseño de las zapatas, sobre todo sus anchos, sus perantes, etcétera, etcétera. Por eso es importante ir revisando todos estos temas, sobre todo el estudio de mecánica de suelos, porque sin esto no sabremos qué capacidad de carga tiene el suelo y por consiguiente puede que nuestros edificios se asienten y no queden bien. Ahora veamos esta imagen como está, ¿no? Obviamente aquí ya se ve más básico la que es la losa, como la misma losa tiene otras cargas y estas pues van hacia las traves, toda la carga se reparte como lo que vimos hace rato, donde se transmite todo a través de las traves. Esto pues obviamente va hacia las columnas y luego de las columnas de forma vertical pues cae hacia lo que son las zapatas. Y luego las zapatas, pues, si vemos aquí, reciben el suelo, que no es que empuje hacia arriba el suelo, lo que pasa es que el suelo obviamente está inerte, pero sigue afectando, es una fuerza contra la otra, es algo que es como si actuara hacia arriba, aunque en realidad no lo es. Entonces es importante cómo se va transfiriendo la carga de la zapata. Ahora es importante también ver este gráfico de aquí, más grande, y vean cómo la losa, aquí está la zapata, esta amarilla, y esto es una zona crítica de compactación, donde debe estar bien compactada. Y aquí tenemos la W, que significa el ancho de la zapata, y la presión se va cortando a la mitad a este nivel, o sea, ya la mitad del ancho de la zapata, ya la presión del edificio se redujo la mitad, o sea, la fuerza hacia el suelo es la mitad. Y si te vas todavía más abajo, ya se reduce 2/3 a este nivel. Conforme va bajando la profundidad del suelo, la presión es menor porque se va repartiendo. Eso es muy importante. Y bueno, tampoco no implica que vas a poder meterte abajo de la zapata. Puede ser una pequeña meter la mano, pero obviamente se va reduciendo. Y eso es importante que lo vayan checando. Bueno, pues por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, a todos los que se suscriben y le dan a la campanita para estar pendiente de
Yo soy el arquitecto de Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Bien, muchachos, ya estoy de regreso. Perdón. Y vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Cerramos. Bien, vamos a pulirlo de esta manera. Y para cuando estamos procesando el tema de columnas, el tema de traves, es porque ya estamos hablando de algo más avanzado en el proceso de lo que son las estructuras, ¿sí? Y de las estructuras como tal. Estas pueden ayudar mucho a nosotros en el proceso de cómo prediseñar, ¿sí? Una trave. Creo que nosotros, si mal no recuerdo, los muchachos que están ahorita conmigo en geología, y el cuatrimestre pasado, y estuvimos viendo un poco sobre el tema de lo que es el prediseño de elementos estructurales. Si mal no recuerdo, estuvimos ya analizando. Normalmente para proponer una trave tenemos que tener ciertos factores de importancia. Y para poder nosotros estructurar un diseño de una trave, lo primero que se recomienda es que tengamos... La clase es en línea ahorita. Si gusta, como más, sí, lo que termine. Gracias. Entonces les decía que hay que tener un criterio de parámetros, pero también hay que tener un reglamento, un código, como lo platicaba la semana pasada cuando estuvimos viendo pesos volumétricos de materiales. También tenemos que tener un criterio de un manual, de un código que nos rija. En México se utilizan solamente dos códigos para el cálculo de estructuras.
Y uno de los códigos es el ACI, que es el código de elementos estructurales de concreto de la Sociedad Americana de Estructuras, ACI, por sus siglas en inglés. En México se utiliza el código del Distrito Federal o la NTC CDMEX, Ciudad de México, o EDOMEX, Ciudad de México, lo que antes era Distrito Federal. Era por eso era el código del DF, Distrito Federal. Esos son los códigos con los cuales nosotros vamos a fundamentar nuestros cálculos. Dejen cerrar la puerta porque está entrando mucho, ¿verdad? Sí se está grabando la sesión, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me escucha, profe? Perfecto, bien, bien, gracias. Les comentaba, entonces tenemos dos manuales que comúnmente en la Sociedad Americana del Concreto y la norma oficial mexicana o el Código de Construcción del Distrito Federal o Ciudad de México. Cualquiera de los dos. ¿Qué otro criterio debemos de tener para el cálculo de la trave? La cantidad de carga que vamos a tener en esa trave. ¿Cuántos kilogramos por metro lineal? ¿Cuántos kilogramos van a estar interactuando? Cargas uniformemente repartidas, que son las más comunes, o cargas puntuales. Hay que tener bien definido eso. Siguiente, ¿qué más tenemos que tener en consideración? El claro que va a librar esa trave. ¿Cuántos son los metros lineales? Las traves que empiezan a tener más complicación son las traves con claros mayores de 4 metros, de 4 para adelante, y así empiezan a considerar claves considerables. Después de eso, ¿qué concreto vamos a utilizar? La resistencia del concreto. ¿Sí? La resistencia siempre la vamos a definir como F'C. ¿Sí? Va desde el concreto pobre, que comúnmente se utiliza para planchas de cimentación, para firmes o para algunos repellados, aplanados, es el de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Después llega a 150, ya utilizado para otros elementos ya más pesaditos. Un concreto se considera concreto simple cuando no tiene armado, cuando no tiene acero. Un concreto armado se considera cuando trae acero, en sus distintas variaciones de acuerdo a lo que nos marque el cálculo. De ahí tenemos que tener nosotros, y tenemos el 200 kilogramos, ya 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que ya se utiliza comúnmente ya para columnas, para castillos, perdón, para castillos y para columnas, ¿sí? Variablemente. 250 también ya para columnas, para traves, para losas. 300 ya cuando se requiere una capacidad de carga más fuerte. Y de ahí para arriba son concretos hidráulicos de alta resistencia para edificios, superestructuras o edificios de alto peso, de alta complejidad. Ya son concretos más rígidos, más quebradizos, pero más resistentes. Tienen pro y tienen contra, son más resistentes, pero son más sensibles a los golpes, a los impactos, porque son concretos más cristalizados, o sea, su grado de adherencia es tan fuerte que se pueden fragmentar con mayor facilidad. Debemos tener mucho cuidado con eso. Se utiliza mucho en superestructuras de puentes y todo ello, pero ya estamos hablando ahí de concretos pretensados, concretos precolados, ya preformados, preconformados, que ya tienen otras capacidades de carga y otras resistencias
y ya son hechos no en sitios, sino hechos en centros, en puntos específicos de lo que es plantas especializadas para elaborarlos, ¿sí? Otro detalle importante también es saber cómo vamos a sentar las vigas. Las vigas las podemos definir de dos maneras. Las vamos a definir nosotros de dos maneras. Hablo de vigas que están simplemente apoyadas, vigas que están apoyadas y vigas mixtas con un sentido apoyado y con el otro amarrado. ¿Qué significa? Las simplemente apoyadas es que nomás llegas y las sientas, que no están amarradas a la columna, que no están amarradas a un elemento vertical. Esas son las que nomás llegan, las simplemente apoyadas. Las que están adosadas o amarradas son las que están los elementos estructurales se amarran entre sí lo que es los aceros para tener una mayor coacción y son vigas amarradas que no están libres, que están pegadas, pues las simplemente apoyadas llegas y las quitas, como está pasando el caso del puente de ahí, de la México, ahora que lo están arreglando, que simplemente cortaron la losa y ahorita con grúas van a estar levantando las traves porque son traves simplemente apoyadas. ¿Sí? Otras tienen patín. El patín es para evitar la transmisión de vibraciones. Los patines los van a encontrar en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, en puentes, en edificios de alta estructura y sujetos a movimientos telúricos. Son los llamados hidráulicos o las gomas. Se llama patín porque tienen la libertad de hacer movimiento, de desplazarse de manera diferenciada el edificio con la tierra, para que tomen en cuenta muy bien eso. Siguiente paso que hay que tener en consideración, el precálculo, el precálculo de lo que es nuestra columna, nuestra trave. La trave, como ya lo sabemos, tiene una base y una altura, que se le llama base y lo definimos con la letra B, y la altura con la letra D, perdón, con la letra H. Después de eso tiene las... Déjenme explicárselos con mayor claridad. Voy a hacer un pequeño croquis para darme a entender lo que les quiero decir ahorita, ¿sale? Espérenme, déjenme. Me voy a comer. Miren, aquí vamos a definirlo de esta manera. Déjenme quito permítanme unos segundos, ahorita regreso con ustedes. Saben, yo creo que de nuevo me lo olvidé.
Bien, comienzo a transmitirles, déjenme hacer el concepto para entender estos conceptos. A ver, vamos aquí. Vamos a, es este. Abrimos este. Bien, para el cálculo de una columna, perdón, una trave, tiene base, que es la letra B, y la H, que es la altura. De ahí tiene un peralte efectivo. Hay que entender el concepto de peralte efectivo. El peralte efectivo es lo que realmente va a estar trabajando a compresión y a tensión. Y el peralte efectivo es denominado con la letra D. Y la letra R que vemos aquí en nuestro gráfico, la letra R nos representa a nosotros lo que es el recubrimiento, por eso la R, ¿sí? B de base, H de altura y D de peralte efectivo, ¿sí? Tendría que ser P, peralte efectivo, pero bueno, dice D, ¿sí? Entonces, lo que realmente se considera como peralte efectivo, digo que es el área que está trabajando a la tensión y a la compresión, muchachos, es esto. Déjenme poner aquí, esta parte. Déjenme acomodarla de esta parte. Vamos a pintarla de naranja, ponerla más ancha. No se deja ser más ancha. Bueno, esta parte es lo que es realmente lo que está trabajando. El relleno solamente es una capa para que no queden expuestos los elementos de acero al medio ambiente y se contaminen y logren afectar la estructura por el proceso de corrosión u oxidación por medios naturales del acero. Bien, ahora, para hacer una síntesis, nosotros tenemos que, para diseñar una traba, tenemos que empezar así teniendo un criterio se denomina predimensionamiento de trave. Y el predimensionamiento de trave se saca de la siguiente manera. Y vamos a utilizar nosotros una fórmula donde para sacar, por ejemplo, nosotros vamos a sacar lo que es la letra perdón, que es el peralte efectivo. Para el peralte efectivo ya existe una fórmula preestablecida. Y la fórmula preestablecida es la siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pensamos en que nuestra trave va a medir 7 metros de claro. Entonces, la fórmula de D es la siguiente. Déjenme proyectarles nuevamente. Déjenme nada más cerrar tantas torres que tengo aquí de relleno. Y la fórmula es la siguiente. Proyectamos. Vamos a poner por aquí. Lo voy a poner por acá. Vamos a borrar esta. Vamos a borrar esta. La fórmula es la siguiente. Para sacar D, va a ser D es igual a longitud entre 12. Esta sí es una fórmula preestablecida en los manuales, en este caso del manual del Distrito Federal. Ese ya es como una fórmula preestablecida, que es D sobre D12 igual
al peralte efectivo aproximadamente. Puede tener más o menos sus variables, pero ese es el que comúnmente se determina como que lo que nos va a dar a nosotros el peralte efectivo. Pues para hacer la operación, vamos a hacerla muy rápido. La operación la hacemos de la siguiente manera. Dejen ponerle L mayúscula para que se vea mejor. Si nosotros decimos que es 7, ayúdenme a hacer la operación. Se ve